no el más, uno de los países más felices. Y entonces contaron un chiste de un hombre que llegó al médico, un colombiano, con un cuchillo aquí clavado en el pecho. Y entonces el médico todo afanado le dijo, ¿y le duele mucho? Y el colombiano le dijo, solo cuando me río, doc. Entonces a veces podemos estar en problemas y en dificultades, pero qué bueno poder sacar una sonrisa, ¿amén? Porque la Biblia dice que el gozo de Dios es nuestra fortaleza, ¿amén? Y es impresionante como cada día los noticieros, los artículos de periodistas a nivel mundial hablan de cómo la depresión ha crecido en el mundo. La gente se está suicidando a diario por miles. Y tenemos que tener cuidado de eso. Uno no puede ser ajeno a lo que el enemigo está haciendo. La Biblia dice que no debemos desconocer las artimañas del enemigo. Y usted tiene que pedirle al Señor, Señor, entré en periodos de tristeza, de depresión, de angustia, nada me causa felicidad. Sabe que hace poco vi un programa de televisión sobre la depresión y el suicidio, y los psiquiatras decían que la mayoría de personas antes de suicidarse decían, aunque no me falta nada, vivo triste. Porque a veces se cree que es porque no tenemos, entonces porque nos falta esto y nos falta aquello, y no tengo trabajo, y no tengo finanzas, y no tengo una casa, y no tengo un negocio. Y resulta que las personas que se suicidan dicen que lo tenían todo y no entendían por qué duraban 2, 3, 5 días sin salir de casa. Entonces, por eso es que los principios de Dios son tan importantes, amén. Por eso no lo tome como una cantaleta pastoral, sino es un consejo de vida. Y luche todos los días. O sea, yo sé que eso es una lucha. El enemigo te pondrá tristeza, el enemigo te pondrá depresiones, el enemigo te pondrá aflicciones, pero tú tienes que entender con los principios bíblicos cómo salir adelante. Amén. Hoy vamos a continuar con la enseñanza del mandamiento de honrar a padre y madre. Y ya empezamos ese día como la honra empieza por casa, fue la primera enseñanza. Hace 8 días hablamos de honrar a nuestro Dios Padre bueno, en la adoración, en la alabanza, en la enseñanza. Y hoy he querido compartir sobre esta frase. Este es un versículo bíblico que está en el libro de Esther. Y ahorita les voy a leer ese texto, pero dice la Biblia que el rey no pudo dormir. Dios le quitó el sueño al rey Asuero, y entonces el rey empezó a leer que Mardoqueo le había ayudado a proteger su vida cuando declaró de unos hombres que querían asesinar al rey, pero eso quedó anotado y nadie le había recompensado, nadie le había honrado. Y entonces él pregunta a las personas cercanas, ¿ya se le dio honra a Mardoqueo? ¿Ya se le dio la honra a este hombre que fue tan fiel y siervo? Y le dijeron, no, aún no. Y entonces dijo, bueno, entonces ¿quién está por ahí? Y estaba Amán con ganas de matar a Mardoqueo. Y el rey le pregunta a Amán y le hace esta pregunta: Amán, ven, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y el Mardoqueo se desplaya ahí porque creía que era para él, y Dios manda que él haga eso con Mardoqueo, su enemigo. Y quiero hablar de eso porque a veces creemos que venimos aquí a la vida a sufrir. Una de las cosas que hemos perdido es la dignidad como seres humanos. Anoche en una reunión de cifras sobre Bogotá estábamos impactados de una localidad. Estábamos en la localidad de Engativá y nos decían unas cifras de la localidad de Engativá. ¿Quién vive en la localidad de Engativá? Okay. ¿Sabe que la localidad de Engativá tiene alrededor de 1.100.000 habitantes? Escuchen, es la tercera localidad más grande en Bogotá, pero esta cifra le va a impactar más. Es la 6ª ciudad más grande de Colombia. ¿Sabe usted que Engativá y Suba son más grandes que Barranquilla y tienen más personas? Entonces, pero usted compara que Engativá tiene 400 policías para guardar su seguridad y Barranquilla tiene 4.000.
aunque Engativá tiene más habitantes. ¿Esto se está entendiendo? Cómo la falta de visión está haciendo, dañando y todo. Y las cifras nos dicen que hay 1 millón de personas aquí en profunda pobreza en esta ciudad. Colombia es alrededor de casi el 50% de los habitantes en Colombia viven en pobreza. O sea, son unas personas que casi que se sienten indignas de vivir. No se sienten con gozo, por eso se suicidan, por eso se flagelan, por eso se consumen en drogas, a veces en alcoholismo, a veces en vicios, pero todo es porque perdimos la honra. A veces de pronto usted está creyendo que por lo que le ha tocado sufrir o en el hogar en que nació, en las condiciones en que ha vivido, esa es la vida que usted merece. O de pronto usted ha pensado peor, es la vida que me tocó. Y por eso cuando tú lees la Biblia es la única manera de recuperar tu identidad y tu dignidad como ser humano. Porque a veces nos imaginamos, yo digo que uno de los grandes problemas del ser humano es imaginarse cosas incorrectas de Dios. Es lo peor que a uno le puede ocurrir, porque de pronto en tu casa te enseñaron, no, es que Dios así nos castigó, pero eso no es verdad. Dios no nos castigó así. De pronto el hogar, las situaciones son fruto de decisiones no solamente nuestras, sino de nuestros antepasados. Porque hablamos de herencias generacionales. 3, 4 generaciones. Venimos heredando herencias. Traemos una herencia de atrás. Entonces, quise leer, que leyéramos el Salmo 8, porque dice: oye Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Mire esto tan lindo, cuando veo los cielos, ¿quién los hizo? ¿Están leyendo? ¿Están leyendo todos en la pantalla? ¿Obra de quién? De los dedos. La luna y las estrellas que tú formaste. ¿Quién las formó? Y digo, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. ¿A quién? Al hombre. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que señoreemos sobre toda la creación. ¿Estamos acá? Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oye Jehová nuestro Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, lo primero es que tenemos que entender cuál fue el propósito de Dios para crear al hombre. Y en este salmo está diciendo: Señor, cuando yo contemplo todo, cuando yo miro todo, cuando veo las aves, cuando veo los bueyes, cuando veo los campos, cuando veo los mares, cuando veo los cielos, todo tú lo pusiste para que nosotros señoreáramos sobre ellos. No estamos subyugados. No tenemos que vivir de miseria, no tenemos que vivir en escasez, no tenemos que vivir en sufrimientos, en congojas. Entonces la pregunta es: ¿por qué no lo vivimos? Y la respuesta es: primero, porque desconocemos el plan de Dios. Segundo, porque no actuamos conforme a la manera de Dios para poder cumplir ese propósito y que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Por eso es que hoy quiero que hagamos esta reflexión. ¿Qué hará el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesús, a quien Él quiere honrar? ¿Qué es lo que tú dices, Señor? ¿Y yo qué debo hacer? ¿Y en qué circunstancias es que tú nos honras? Entonces encuentro varias ocasiones y no sé cuántas, pero bueno, voy a ir hasta donde el tiempo me alcance. Y si quiere, vamos a continuar el miércoles y el próximo fin de semana, porque me parece muy importante entender en qué circunstancias
¿Bajo qué condiciones es que Dios nos honra? Entonces vamos al ejemplo que les acabo de decir, y es que la honra es por el servicio y la fidelidad. ¿A quién le gustaría ser siervo y fiel? ¿Se acuerda cuando la parábola de las talentos? El Señor Jesús dijo, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. O sea que ahí hay un principio. Dios está buscando hombres y mujeres con corazón de siervos y fieles. Lleve eso a su casa. Uno de los mayores conflictos hoy en casa es que no hay un espíritu de servicio entre unos y otros. Uno de los flagelos de la sociedad es la infidelidad. Y la infidelidad empieza por el núcleo familiar. Lleve eso a la vida empresarial, a la vida laboral. Lleve eso a las universidades, a los colegios. Lleve eso a la política. Si usted encuentra servidores públicos. Yo creo que el concepto que más se dañó en la sociedad es el del servidor público, porque son las personas que más atropellan a las personas. Vaya usted a cualquier CADE, vaya usted a cualquier... A mí me impacta cómo hoy en día Colombia tiene una fama de que la gente es muy amable. Pero a mí me preocupa que eso está cambiando, porque yo voy a los almacenes, voy a los restaurantes y resulta que la gente ya no quiere atender, los empleados. Yo no sé si usted ha dicho, por favor, ¿me puedes cambiar esto? Dice, ya miro a ver cómo te colaboro. Yo estoy de hotelería y usted entenderá lo que a mí eso me causa. ¿Usted me va a colaborar? No, usted me tiene que atender. Y esas personas quieren que le dejen el 10% de propina. ¿Y usted me va a colaborar? Una vez compré un buzo, una camiseta en un almacén muy reconocido y al otro día se rompió. Entonces fui al otro día y lo fui a cambiar y qué dificultad para que me lo cambiaran. Hasta que yo me enojé y le dije, pero si lo compré ayer, ¿cómo no me vas a dar garantía de eso? Y entonces la señorita muy enojada me dijo, bueno, espere ahí a ver un momentico a ver cómo le colaboro. Le dije, no, usted no me colabora. Usted me responde por un producto que usted me vendió. ¿Por qué? Porque el servicio, la humildad, la fidelidad se perdieron. Y entonces dice en el libro de Esther, capítulo 6, verso 1 al 11, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas. Haga de cuenta que esto está hablando del rey, el Señor Jesús, y no es que a él se le vaya el sueño porque él no duerme, ¿ok? Pero él sí tiene un libro donde tiene anotado todas nuestras obras, ¿ok? Y es el libro de las memorias. Y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores al rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces el rey dijo, ¿quién está en el patio? Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre? Ese es el título de esta predicación. ¿Qué se hará al hombre? ¿Qué? Cuya honra desea el rey. Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste. Mire lo codicioso. Y el caballo en el que el rey cabalga. Y la corona real que está puesta en su cabeza. No quería nada. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey. Llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa.
toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta. ¿Dónde estaba él? ¿Dónde estaba él? Mardoqueo, ¿qué hacía? Sentado en una puerta. Era el portero. Era un hombre, Mardoqueo significa hombre pequeño. Era un hombre sencillo. Era un hombre servidor. Era un hombre que hacía cosas que de pronto otros no les parecía digno de hacer. Una de las cosas que Dios nos enseña cuando llegamos a su reino es que en este reino, en el reino de los cielos, hay que servir. Una de las mayores dificultades cuando tú estás levantando y fundamentando y constituyendo una congregación es que la gente no quiere servir. Una de las mayores cosas que tenemos que planear casi que con software es que a alguna persona no se le vaya a tocar 2 veces servir en el mes, porque eso ya nos ocasiona un problema. Y a la gente hay que tratarla con cuidado. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad. Hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. O sea, el principio es que Dios siempre verá lo que hacemos. Por eso el apóstol Pablo dice: y nunca te canses de hacer el bien, porque a tu tiempo tú segarás. Ese es un principio de vida. Hacer el bien. El principio de vida es servir. Y usted preguntará: pastor, ¿y qué hizo? Mire lo que hizo. Devuélvanse ahí en su Biblia al capítulo 2, en el verso 19, verso 23. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo, ¿dónde estaba sentado? A la puerta, era el portero. Y Esther, según le había mandado a Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció. ¿Qué hizo? Digan, lo denunció. No se preocupen. Cuando yo le digo digan, usted dicen, ¿ok? Para que sientan que eso es para usted también. Y Esther lo dijo al rey en nombre del Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 12 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. O sea que él era un hombre fiel a su rey. No era el más honrado por el rey. La verdad, dice la Biblia, que el rey le había dado toda la honra a Amán, que era el malo de la película. Pero como buena película, entonces Dios cambia todas las cosas, ¿cierto? Y ganan los buenos. Yo siempre que veo que están viendo en casa una película y yo paso por ahí y lo único que le pregunto: ¿quién es el bueno? ¿Y quién es el malo? Entonces me dicen: ese es el bueno. Y ya sé que va a ganar, ¿sí? Como buen argumento. Pero el principio de Mardoqueo es que él vio que había algo contra el rey. Mírenme acá. Yo no sé si están leídos los salmos de David. Pero los salmos de David dicen que él no se sentará con las personas que odian el nombre de Jehová y que sean los enemigos de Dios. El Salmo 1 dice que no nos sentemos en silla de escarnecedores. No se sientan a murmurar y a chismosear contra Dios. Ustedes tienen que decir: Señor, que el celo por ti, el celo por tu palabra, la sabiduría de poner tus principios sea lo primero para mi vida. Y pone en mi camino, Señor, gente con la que yo pueda caminar bajo esos principios. ¿Estamos acá? Mire el fruto, dice el capítulo 9, verso 4, que Mardoqueo era grande en la casa del rey. Su fama iba por todas las provincias y Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. ¿Está entendiendo? Un hombre sencillo. El rey David era tenido tan en poco, era el más pequeño de la casa. Cuando Dios le da la instrucción al profeta Samuel: ve a la casa de Isaí, úngeme al que va a ser el próximo rey. Entonces Samuel llegó a la casa y le dijo: reúneme tus hijos. Y le reunió 7 hijos. Y entonces eran generales, eran oficiales, tenían unos uniformes espectaculares. Yo me imagino que se pararon así cuando llegó el profeta. Y el profeta dijo: wow, es este man. Y Dios dijo: no, ese no es. Entre el segundo no, ese tampoco. El tercero no, ese tampoco. Y llegó hasta el 7º y ninguno de ellos era. Entonces
Samuel le dijo, Dios, entonces ¿quién es? Y le pregunta a Isaí, ¿tú tienes más hijos? ¿Estos son todos tus hijos? Dijo, sí, David, ese es el chino que me cuida las ovejas. Eso es un mensaje tremendo. El espíritu de menosprecio sobre David estaba desde el papá. ¿Cuántas veces en las mismas casas es donde recibimos el espíritu del menosprecio y de la deshonra? Mi esposa y yo llevamos 28 años aconsejando matrimonios. Y uno de los mayores problemas, por eso hace 15 días hablé sobre la deshonra entre el esposo y la esposa. Cuando el hombre no valora a la mujer con la que se casó. Cuando la mujer no valora al hombre con el que se casó o se unió. Cuando los padres no honran y valoran a sus hijos. ¿Sabe que hay muchos hijos que sufren es porque donde menos creen en ellos es en sus casas? ¿Sabe que muchos padres sufren en su corazón porque sus hijos los deshonran y no los valoran y se avergüenzan de ellos? O sea, es tremendo. Como era tenido en poco, pero un hombre, una mujer que se dedican a servir y a ser fieles, mire el resultado. Serán grandes en la casa de Dios. Su fama irá por las provincias y Dios le engrandecerá más y más. El día que Dios llamó a Abraham, le dijo, Abraham, yo haré de ti una gran nación. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Escuchen esto. Cuando Dios nos llama, tiene un plan. Puede que tú hayas sido deshonrada. De pronto tuviste un novio, una novia, a quien tú le entregaste tu corazón. De pronto le entregaste tu virginidad. Le entregaste tus amores, tus sueños, tu cuerpo. Y te abandonó. Y te engañó. Y te dejó por otros o por otras. Entonces estás bajo un espíritu de deshonra. De pronto fallaste en algunos resultados académicos. Y el enemigo utilizó un profesor, una profesora para destruir tu honra. Pero tú tienes que entender qué significa venir al reino de Dios. Cuando uno viene al reino de Dios, Él nos dignifica. Porque cuando le preguntó el rey Amán, ¿qué se debe hacer al hombre cuya honra se le va a ser dada por el día? Y dijo, le pondrás un vestido real. Lo montarás en un caballo real. Le pondrás la corona real. Eso es lo que Dios siempre hace con nosotros. Por su gracia, por su misericordia. Pablo escribe a los Corintios y les dice, de lo vil, de lo menospreciado escogió Dios a los deshonrados. ¿Sabe que cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, habían alrededor de 120 rabinos que tenían cada uno 120 estudiantes y había muchas escuelas rabínicas? Y ellos lo que cogían eran jóvenes, los más intelectuales, los más capaces, los de mejor coeficiente, los más perfilados, para invitarlos a sus yeshivas, a sus academias. Y lo curioso es que el Señor Jesús encontró a Pedro, encontró a Andrés, encontró a Juan, a Jacobo, que ningún rabino se había fijado en ellos. Por eso cuando Pedro empieza a predicar, ¿cuál fue el comentario en el pueblo? Esta gente es gente del vulgo. ¿Por qué hablan así? Porque habían sido deshonrados por las escuelas rabínicas, pero vino el Mesías, vino el Salvador del mundo, vino el Señor Jesús, quien murió por nosotros y nos dio una honra y los metió en su discipulado. ¿Están entendiendo? Mire el final de este hombre. Esto es lo último que dice el libro de Esther. Y todos los hechos de su poder, o sea, de Mardoqueo, y su autoridad, o sea que terminó siendo un hombre de autoridad. Y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero. Y grande, diga grande, entre los judíos. Y estimado, diga estimado, por la multitud de sus hermanos.
Ahora, la razón, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. ¿Está entendiendo? ¿Por qué Dios honró tanto a Mardoqueo? Porque él tenía un corazón de siervo. Si ustedes estudian la historia desde que arranca el capítulo 1 y 2, dice que él cogió a esa sobrina y la educó y procuraba saber todos los días ella cómo estaba, hablando de Esther. Este hombre se procuró por la necesidad de otros. Este hombre procuró ver el bienestar de otras personas. ¿Sabes qué? Eso es lo que Dios honra. Míreme aquí con toda atención y yo le quiero hablar a su mente, a su corazón y a su espíritu. ¿Vives para ti mismo o vives para otros? Nosotros nos convertimos hace 28 años atrás y el evangelio y la iglesia y la sociedad y la juventud y los matrimonios de hace 28 años son muy diferentes a los de hoy. Y uno tiene que entender en qué tiempo estamos viviendo, porque la Biblia dice que tenemos que ser entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos significa que usted diga en qué tiempo estamos, en qué tipo de sociedad, en qué tipo de familia estamos. Estamos en un tipo de familia donde no hay respeto a la autoridad. Estamos en un tipo de sociedad donde se deshonran los unos a los otros. Estamos en un tipo de sociedad donde un empresario, un empleado o una empresa contrata a alguien y creen que ya se apropió de la vida de esa persona. Entonces te dice, los horarios son de 7 a 8 de la noche y tienes que trabajar lunes festivos y domingos y sábados y te cogen como esclavo. Esa es la sociedad de hoy en día. Eso es atropellar la dignidad del ser humano. ¿Cómo que tú vas a trabajar 14 y 15 horas? Porque si no lo haces así te van a echar del trabajo. ¿Cómo así que tú no puedes tener un día de recreación con tu familia? ¿Cómo así que tú no puedes descansar? ¿Por qué? Porque estamos en unas estructuras de deshonra, de esclavitud, de maltrato. Y por eso necesitamos levantar una generación de hombres y mujeres, de jóvenes y jovencitas, de niños y niñas. Tú ves niños de 2, 3, 5, 7 años respondiéndole y gritándole a sus papás. Por favor, ¿en qué tipo de sociedad estamos? En una sociedad donde no hay humildad para servir a otros. Entonces tenemos que recuperar. Y Dios al que sirve le va a honrar. ¿A quién le gustaría servir para ser honrado por Dios? Levante su manito, dile: Señor, dame un corazón para servir a otros. Dame un corazón para pensar en la necesidad de otros. Dame un corazón para los miembros de mi casa, de mi familia, Señor. Perdóname si los he deshonrado, Padre. Perdóname si he sido rebelde, grosero. Perdóname, Dios. Te pido, Dios, que me ayudes a servir y a ser fiel. Y yo el día que tú lo hagas, te daré toda la gloria a ti. El día que tú me honres, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una promesa que quiero traer para ustedes. Estamos en este mes de la honra. Yo les dije desde un principio. No sé si usted lo ha creído. Y me impacta que lo segundo que quiero hablar es que habrá honra en lugar de aflicción. Y usted lo tiene que recibir por el Espíritu de Dios. Usted lo tiene que recibir. Yo no sé qué tipo de procesos esté pasando. De pronto usted está en unas luchas financieras donde personas que antes lo querían porque usted tenía dinero, ahora que no tiene, le han deshonrado. Yo no sé si ustedes han leído el libro de Job, pero el libro de Job es un hombre que era muy honrado. Y cuando vino el proceso de la muerte de sus hijos, de la pérdida de sus bienes, de la enfermedad en su cuerpo, dice la Biblia, el mismo Job dice: y los que un día me honraban me menosprecian. Ese es el corazón del ser humano. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado de no honrar a las personas por lo que tienen. Por favor, no dejes sembrar esa semilla en tu corazón. Porque el sistema en el que estamos viviendo, en el sistema mundo,
Nos dice que nosotros estamos catalogando a las personas cómo comen, cómo se visten, si tienen carro, si no tienen carro, en dónde viven. Y así los tratamos. Y el día que no tengan ese cargo o ese carro o esas finanzas, los deshonramos. Vuelvo a los matrimonios. Me gusta hablarle mucho a los matrimonios porque es el primer círculo de donde emana todo en una familia, en una sociedad. Sabes que nuestros corazones en 28 años nos ha dolido, y es que matrimonios que empezaron sencillos y humildes, cuando empezaron de abajo hacia arriba a construir un hogar, luego cuando vinieron los bienes materiales se llenaron de orgullo, y luego cuando se perdieron se deshonraron. Entonces el mundo está afligiendo, está oprimiendo, pero lo que hace, y esa historia la conocen, dice: y los judíos tuvieron alegría y gozo, y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento de los judíos, tuvieron alegría, gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los judíos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. O sea que los judíos tuvieron luz, alegría, gozo y honra. El día en que iban a ser exterminados, el día exacto en que el enemigo tenía algo preparado para destruir la vida, Dios los honró. Y esa es la palabra que yo te quiero dejar hoy sembrada en tu corazón. Sé que el enemigo es astuto. De pronto estás pasando por momentos muy fuertes de soledad, de deshonra. Sientes que tienes una presión que no puedes soportar. Y si es este el día, hoy es el día en que Dios te va a empezar a honrar a ti y te va a levantar en el nombre poderoso de Jesús. Porque la Biblia dice que en lugar de deshonra, en lugar de confusión, nosotros tendremos doble honra, dice la palabra de Dios. Amén. Es cuando estamos en la mayor aflicción. Mírenme acá, yo siempre le doy este consejo a las personas. ¿Estás pasando por problemas? Aférrate al Señor como nunca antes en tu vida, porque solo Él te va a honrar. ¿Te están menospreciando? ¿Te sientes humillado, maltratado, menospreciado? Refúgiate en Dios. Él es el que te va a honrar. Mardoqueo estaba olvidado en una puerta. Mardoqueo parecía que nadie veía lo que él hacía en una forma humilde y sencilla. Pero fue el hombre usado por Dios para cambiar toda la historia de una nación. Porque este libro se llama Esther. Debería llamarse Mardoqueo y Esther. Porque detrás de esa mujer hubo un gran hombre, el que la enseñó, el que la guió, el que la discipuló, el que la cuidó, el que la exhortó el día que ya le tuvo miedo de ir a hablar delante del rey. Él fue el que le dijo: pilas, porque respiro y liberación vendrán de alguna parte, pero quién sabe si usted la mata el rey también, cuando se entere que usted también es judía. Y él fue el que la exhortó, y él fue el que la inspiró, y él fue el que la acompañó, porque fue un hombre que sirvió en lo poco, y en el momento de mayor aflicción ellos proclamaron un ayuno y Dios los honró, y en vez de aflicción hubo honra. ¿Me lo están recibiendo? Lo tercero que Dios honra es la integridad. A veces nos equivocamos porque creemos que es simplemente llorarle a Dios y gritarle a Dios o exigirle a Dios como Dios opera. Y Dios no opera así. Dios honra a los que le honran. ¿Sí? No hay mayor lugar de honra que habitar en la casa de Dios, que estar cercano a Dios. Y uno dice: Señor, ¿y en dónde encontramos? ¿Qué tipo de personas son las que necesita la sociedad, necesitan las familias, necesitan las congregaciones? Míreme con atención, Global Family. Tienen que haber ese tipo de personas. Nosotros tenemos siempre brazos abiertos para todas las personas que lleguen en las condiciones que lleguen. Nosotros nunca nos fijamos en las condiciones que llegan, porque nosotros nos acordamos en las difíciles y pauperras condiciones en que nosotros llegamos. Entonces el tema no es cómo llegamos, el tema es cómo nosotros cambiamos. Entendemos, tomamos decisiones, nos aferramos a Dios,
Decimos, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Entonces el Salmo 15, son solo 5 versos ese Salmo, pero cada palabra, cada frase de este Salmo tiene tanto regalo de Dios, tiene tanta bendición de Dios, que lo que yo encontré es que a las personas íntegras, las personas transparentes, son las que Dios honra y bendice. Se pregunta el salmista: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y él se responde: el que anda en integridad y hace justicia. ¿A quién Dios quiere honrar? Al íntegro. Y le quiero decir que no, ni nacimos íntegros, ni llegamos a los pies del Señor íntegros. Pero no nos podemos quedar sin integridad. Una persona integral en todas las áreas de su vida. Que tú digas: Señor, ya puse en orden esta área, ahora voy a poner en orden esta área, ahora voy a poner en orden esta área, ahora aquella área, hasta que yo sea una persona integral. Es una persona íntegra. Ahora, ¿qué tal si buscamos la justicia? ¿Qué tal si buscamos la verdad? ¿Por qué? Porque estamos en medio de una sociedad que nos ha enseñado a ser injustos. Una de las cosas que Dios habló a mi corazón años atrás, cuando yo tenía mis hijos pequeños, es que yo no podía ser injusto con mis hijos. Una de las áreas en que Dios trajo más quebranto a mi vida es que a causa de mi pecado y mi desobediencia por 30 años de mi vida a la palabra de Dios, tenía unas consecuencias que habían recaído sobre mi esposa y mis hijos. Y yo decía: Señor, perdóname, no es justo con ellos. Ellos están empezando a vivir. Y no puede ser, Padre, que a causa de mis malas decisiones, de mi corazón desobediente y rebelde, cuando era joven y no te conocía, ahora ellos estén sufriendo eso. Y yo los amo, y amo a mi esposa, a mis hijos, porque en los momentos más difíciles de mi vida han estado ahí fieles a mí. Pero lo que más me ha dolido es que no es justo que yo los haya hecho pasar por eso. Yo me acuerdo que años atrás me propusieron un negocio que nubló mis ojos y nubló mi corazón, y se me olvidaron por unos minutos los principios de Dios, y yo me metí en un negocio y entregué un carro muy lindo en ese negocio y lo perdí en 30 segundos. Un carro que habíamos ahorrado por años y habíamos hecho sacrificios como familia para tener un automóvil, ya estaba libre de toda deuda, lo habíamos podido pagar, y yo lo perdí en un negocio así. Y duré meses y yo creo que hasta años en que me condené. Hasta que un día yo hablé con mi esposa y mis hijos, les dije: perdónenme, yo lo perdí. O sea, no es justo. Porque si yo no me examino en qué áreas estoy siendo injusto, pues no voy a poder estar cerca de Dios. Ahí dice: ¿quién habitará con Dios? ¿Quién morará con Él? El que es íntegro, el que hace justicia y el que habla verdad. Por favor, acostumbrémonos a ser veraces. A veces la verdad nos cuesta, ¿cierto? En medio de un mundo donde solo se vive de mentiras, de engaños, de hipocresía, de apariencia, de falsedad, de deshonestidad. Qué bueno con Dios, qué bueno con tus seres queridos, qué bueno con tus compañeros de trabajo, qué bueno con tus compañeros de universidad, que tú encuentres en ti que encuentren en ti una persona veraz. Que tú les digas: no, eso no me parece, discúlpame, pero no me parece. Y así ellos pueden molestarse, pero ya encontraron algo veraz en ti. Que si tú dices: yo voy a ir, tú vas. Que si tú dices: cuentan conmigo, que cuenten contigo. Porque te volviste una persona veraz. Entonces Dios te honra de una manera gloriosa, estar cerca de Él y bendecirte. El que no calumnia con su lengua. ¿Están estudiando? ¿Están escribiendo? Van 4 con esta, ¿no? Integridad. ¿Qué más? Justicia. ¿Verdad? Y ahora, no calumniar.
Cuán fácil es calumniar, ¿cierto? Uno de los mandamientos a propósito es no levantar falso testimonio. Porque es que hoy es muy fácil calumniar. A veces decir, oye, así, a mí sí me parecía. No, ¿a usted cómo le parecía? Eso no es verdad. ¿Usted cómo va a calumniar? Ni hace mal, ni admite reprocho alguno contra su vecino. Su vecino mora confiado al lado de su casa. Usted no puede estar haciendo contra su vecino cosas. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Cuántas veces hemos prometido, las cosas no nos salen bien, pero hay que cumplir? Escuchen, ¿cómo maneja usted sus finanzas? ¿Están encontrando las vidas íntegras? ¿Están encontrando la vida íntegra? ¿Están viendo las diferentes áreas? Espero que usted en su Biblia esté subrayando o tome nota con atención. Porque ahí dice, ¿cómo manejas tú tu dinero? No admitas contra el inocente cohecho. ¿Cuántas personas? ¿Cuál es el modelo de nuestra justicia? Está perverso, está corrupto. ¿Por qué nuestra justicia está perversa y corrupto? Por el cohecho. Porque le hacen justicia al que paga, al que soborna. Al que dice aquí hay 200 millones, aquí hay 500 millones, aquí hay 2.000 millones, para que resuelvan el caso a mi favor. Porque el que no tiene dinero, mire, cuando yo fui senador de la República, me buscó, yo estaba en la Comisión Séptima que tiene que ver con los proyectos de familia, y me buscó la directora del bienestar familiar de ese tiempo y me dijo, Doc, venga que yo necesito pedirle un favor. Por favor, ayúdenos a pasar un proyecto de ley donde los padres que niegan a sus hijos respondan por sus hijos. Y ella se sentó en nuestra oficina y nos explicó cómo funcionaba el sistema. Escúchenme, que esto es injusto. Ella dijo, no es posible que un hombre deje a una mujer abandonada con sus hijos. Pero lo más terrible es que cuando ella va e interpone una demanda o una caución para que él responda, él niega que ellos son sus hijos. Y ella me decía, ¿sabe cómo dice la ley, doctor? Que la mujer tiene que costear a ella las pruebas de ADN para demostrar que él sí es el papá. ¿Cómo si es una mujer que no tiene ni para conseguir el arriendo y el mercado con sus 3 hijos? ¿Cómo la ley le va a poner que ella es la que tiene que demostrar? ¿Estamos entendiendo? Por eso Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Y es posible que haya latifundios de 30, 40.000 hectáreas para una persona, cuando hay personas que no tienen 1 hectárea donde cultivar. No puede ser. No es bíblico. Estudien la Biblia y verá que cuando Dios dio a una nación, Israel, le dio una tierra y a cada una de las 12 tribus le dio una porción de tierra para que nadie nunca viviera sin tierra. Y cuando la gente perdía la tierra, cada 50 años le tenía que ser devuelta. ¿Estamos acá? Yo creo que voy a terminar acá. Honra por la sabiduría en la corrección. Y espero que el Dios, Señor, me lo permite y me dé vida, podamos continuar con este estudio de la honra. Espero que Dios te esté hablando. Honra por la sabiduría. Dios honra a las personas sabias. Dios honra a las personas que se dejan corregir. Mírenme aquí, por favor. ¿Sabe que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Mire lo que dice el proverbista. Los sabios que heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Que nos volvamos sabios. Cada vez que hacemos el seminario de pureza, que con la ayuda de Dios haremos mañana,
Siempre viene a mi mente ese verso en el libro de Santiago que dice que la sabiduría que baja del cielo es primeramente pura. Y si a mí los jóvenes me dijeran, pastor, resúmame, ¿qué es la pureza? Yo le digo, es sabiduría. Si usted quiere ser un joven, un hombre, una mujer sabio, determine ser puro. Tenga una pureza en su mente, en su corazón, en su cuerpo. Porque la sabiduría es primeramente pura. O sea, ¿a quién honra a Dios? A las personas, mírenme, no que saben. Porque la sabiduría no es lo que sepamos. Eso a veces es conocimiento. O muchas veces es información. Tú puedes tener mucha información en tu mente, pero no tener sabiduría. Porque la sabiduría es cuando yo tengo una información y la aplico en el momento correcto, tomo la decisión correcta, ahí demostré que soy sabio. No cuando yo sé. Porque tú vas a la universidad y te llenan de conocimiento, no es sabiduría. La sabiduría es cuando tú tomas decisiones de vida. Y si tú eres una persona sabia, yo te invito a que tomes la decisión de honrar a quien Dios ponga a tu lado. El apóstol Pablo dice, por favor, no le deban nada a nadie, especialmente al que honra. Si tú tienes personas a las que les debes honra, hónralos de hoy en adelante. Empieza por el núcleo familiar. Sigue honrando a Dios como lo aprendimos hace 8 días. Si no tienes la predicación, la puedes pedir gratis, para que no tengas excusa. Solo es un correo electrónico y te llega las predicaciones, las que tú quieras, gratis. Llevamos meses estudiando los 10 mandamientos. Ese es el 5º. Vamos por la mitad apenas. Pero yo te aconsejo, si tú quieres ser sabio, por favor, busca honrar a otros, porque entonces Dios honrará tu vida, honrará tus decisiones. Amén. Pero dice también, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Yo quiero dedicárselo hoy. Proverbios 13:18. ¿Qué actitud tú tienes frente a la corrección? Porque hemos confundido el amor. Pensamos que el amor es que todo se nos permite. No es bíblico. Lea y verá. La Biblia dice que Dios al que ama, corrige. Dios no es un padre. Una vez estaba hablando con un hombre y me decía, yo le estaba compartiendo el evangelio y él me decía, porque yo tengo un concepto para educar a mis hijos. La verdad, yo creo que Dios es una alcahueta conmigo. Le dije, eso no es cierto. Dios no es ninguna alcahueta. Dios nos ama, pero nunca dice que es alcahueta. Dios nos corrige. ¿A quién corrige? Al que toma por hijo. Ese es un principio de paternidad. Entonces cuando a ti te corrigen, ¿tú cómo reaccionas cuando te corrigen? Nadie te puede decir nada. Se llenó de tanto odio, amargura, rebelión tu corazón, que llenaste tu corazón de dureza. Cerraste tus oídos. Te volviste una persona sorda. ¿Cuál es el diseño de una familia que ha caído, que no aceptan la corrección? Gritos, peleas, enemistades. Escuchen, el centro es no aceptan. ¿Quiere que arranquemos desde el matrimonio y se lo explico? ¿Quieres un matrimonio donde la esposa le quiere insinuar algo a su esposo? Mira, mejor es que yo, ¿qué pienso? Ni qué pienso. Pero
Pero es que yo te advertí, sí, tú siempre advirtiendo y siempre enrostrándome. Pero tú no te puedes equivocar. ¿Qué es lo que hace un hombre cuando se frustra y ve que su esposa lo deshonra y no acepta corrección? Se enmudece. Las mujeres al principio se ponen felices, ay, no me dice nada. No me dice nada. ¿Por qué no le dice nada? Porque sabe que usted no acepta ninguna corrección. Porque nunca aceptas nada. ¿Cuál es el problema hoy de los jóvenes? A raíz de sus dolores, de sus maltratos, de sus rebeliones, no aceptan corrección de nadie. Están en contra de las autoridades. Se van en contra de las normas. ¿Han visto las noticias de los piques que hacen en las noches? Escoger una autopista que es para el tránsito de familias, para algo que no es. Tú ves la falta de corrección por todo lado. Ayer escuché otra cifra. En la jornada de la mañana, escuchen, en el Transmilenio, calculen cuántas personas logran colarse sin pagar. Calculen. 40,000. Solo en la mañana. Multiplique 40,000 por el costo del pasaje. Ese es el hueco financiero, porque la gente no se quiere dejar corregir. Hoy me mandaron un video, una pareja, una joven, con un coche, un bebé en el coche, se pasa por el Transmilenio y se meten por la puerta con un coche de un bebé. Dios, Dios, dice tu palabra que el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Qué dice? Honra recibirá. ¿Quién? El que guarda la corrección, pero tendrá pobreza y vergüenza el que no se deja corregir. ¿Cuántas personas la raíz de su pobreza es su terquedad? Nosotros comenzamos nuestro ministerio de pastores en el año 95, en un lugar de la ciudad de mucha escasez financiera. Yo nunca había visto tanta rebelión en la gente y tanto orgullo. Ahí entendí lo que las abuelitas decían: ese es el orgullo del pobre. Y ellas siempre me decían: no hay peor cosa que el orgullo de un pobre. Y yo me di cuenta que la verdad, el orgullo no está en los ricos y poderosos. El orgullo está en todo corazón. En todo corazón que menosprecia el consejo. Pregúntese: Señor, ¿será que por eso estoy como estoy? Porque nunca he acatado consejo, porque no me gusta la corrección, porque no quiero cambiar. Entonces vivo en deshonra. ¿Cuántas personas viven en unas circunstancias financieras por años sin cambiarlas? ¿Cuántas personas viven unas situaciones horribles en el ambiente familiar? Por años se acostumbraron a ese tipo de familia, de gritos, de pelea, de deshonra, de menosprecio, de no escuchar, de mandarse callar, de botar la puerta, de salir de la habitación, de salir de la casa, de no volver en 2, 3 días. Y así funcionan. ¿Por qué? Porque no aman la corrección. Entonces viven en deshonra. ¿Usted cree que eso es honra para Dios? Perdón, yo termino con esto. ¿Tú crees que eso es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Vivir de esa manera tan horrenda? ¿Cuántas personas viven solas? El libro de Proverbios dice que la mujer es rencillosa, y lógico que el hombre también, vivirán lejos en el rincón de un terrado. Eso dice la Biblia. De pronto tú tienes
Estás empezando a vivir. Y siempre les hablo de esto porque Dios a mí un día me habló de esto. Anoche en una reunión, en una congregación, yo les decía, si Dios permite, en unos pocos meses voy a cumplir 59 años de edad y empiezo a caminar la jornada 60. Dice la Biblia que en el Salmo 90 la vida del hombre son 70, en los más robustos 80. Y si yo le pido a Dios por su gracia y si Él lo tiene a bien vivir hasta los 80, esto querrá decir que yo ya gasté mis 3/4 partes de mi vida y me queda una sola cuarta parte. Y se lo dije ayer, se lo he dicho esta mañana: Dios, permíteme invertir este cuarto de vida que me queda, ministrando a otros, enseñando a otros, especialmente a la juventud. Dios, dame esa gracia. Dame la gracia para ver a personas que sean sabias y se dejen corregir, que sean sabias y se dejen enseñar. Si usted me pregunta, ya encontré, después de 60 años, un propósito en mi vida y me gustaría dedicar mi vida a eso. Hace poco me preguntaron en una conferencia, ¿qué cosas tú harías que no podrías nunca delegar? Y yo me puse a pensar, a hablar con mi esposa, y yo escribí 3-4 cosas que yo tendría que dedicarme a hacer y nunca delegar. Una, mi comunión con Dios. No la puedo delegar. 2, el estudio de las Escrituras. No la puedo delegar. 3, amar a mi esposa y a mis hijos. Todo lo demás lo puedo delegar. Yo, mira, pastor, y predicar todos los sábados, eso se puede delegar. Tanto que el Señor mañana nos dio una enseñanza. Tenemos 8 predicadores y Clara y yo no vamos a predicar. Eso se puede delegar. Pero estudiar, estar en la comunión con Dios para luego enseñar, eso es lo que tú nunca puedes delegar. Y ese es mi sueño con esta congregación. Cada vez que voy a venir hacia acá para predicar, cierro mis ojos y le digo: Señor, añade personas que quieran aprender. Añade personas que quieran convertirse, cambiar. Añade personas que sueñen como yo sueño, viviendo tus principios. Que sean sabias, que se dejen corregir y entonces serán honradas por Dios. Ahí seguirá, vamos a hablar de